Bienvenidos. Nos volvemos a Apocalipsis 20, del versículo 4. El texto dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Acá el profeta ve tronos que son una oficialización de la distribución del poder en el concepto de cogobernar, compuesto por los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes son estos? Se nos dice que son los mártires de Jesús o decapitados. En este grupo están los diversos mártires a través de la historia que fueron perseguidos por su lealtad a la palabra, la fe en el Todopoderoso. Y los últimos mártires que terminarán de engrosar la lista, estos son de la gran tribulación, que pagarán con sus vidas su tibieza. También incluye a aquellos que se rebelaron y no adoraron a la bestia ni a su imagen, la imagen de la bestia, que es el anticristo, y que no recibieron la marca en la frente o en sus manos. Todo esto confirmando lo que venimos diciendo. Dice el texto: vivieron. ¿Dónde? Dijimos ya que era la Nueva Jerusalén. Y reinaron como cogobernando y recibiendo autoridad sobre las naciones con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Esto es la razón por la cual se llama el gobierno milenial. Es necesario, para continuar, explicar algo que ya ha llamado a confusión, y es el texto del versículo 5. Dice que los otros muertos no vivieron o no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pareciera que esta resurrección es realizada al final del milenio, pero como explicaremos, el conocimiento en este texto es implícito. El texto debiera decir: los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpla el inicio de los 1000 años. ¿En qué puedo basar esta afirmación? La respuesta es simple. No olviden de que el texto del versículo 5 está hablando de la primera resurrección. Dice al final del texto: esta es la primera resurrección. En ese sustento basaré que es solamente una mala interpretación. La respuesta es simple, y como siempre la verdad es muy simple. En el plan salvación, como lo veremos a continuación, tenemos 4 resurrecciones masivas e importantes. Y acá se nos habla de la primera. Incluso el versículo 6 nos dice que es bienaventurado el santo que tiene parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo, y reinarán con él 1000 años. Vuelve a reiterar lo del gobierno. Importante tener en cuenta que es bienaventurada esa primera resurrección, y resalta el hecho de que seremos sacerdotes de Dios, con la labor de doctrinar a los pueblos en los rudimentos de la verdad, y reinaremos con Cristo, como ya hemos dicho, con autoridad delegada por Cristo mismo durante el milenio, por lo que el texto reconoce que los de la primera resurrección estarán gobernando al principio del milenio y no al final, por supuesto. Para clarificar más estos conceptos, analizaremos en la forma más detallada posible las 4 resurrecciones generales o masivas que aclaran el asunto. La primera resurrección, uno de los acontecimientos más importantes, de hecho es reconocido por Pablo, acontecimiento que va a involucrar no solamente el hecho de resucitar, sino que involucra una serie de misterios importantes al respecto. Y quiero que traten de poner la mayor atención posible en esta parte del tema, ya que esta aclaración va a significar el responder una serie de inquietudes que se tienen respecto a una diversidad de temas encontrados en relación a la segunda venida de Cristo. En el libro 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, del versículo 13 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos,
que ignoréis acerca de los que duermen con respecto a los que han muerto, que quede claro en Cristo, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Que lo vimos en un tema también, el fenómeno de que relaciona la muerte con un sueño, con un estado absolutamente inconsciente. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que hayamos quedado o los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor y así estaremos siempre con el Señor. Y aquí debemos agregar un detalle importante que se suma al conocimiento de la información. Tenemos entonces que la primera resurrección es de todos los muertos en Cristo. Todos los que durmieron en Cristo serán resucitados primero. Es la respuesta a lo que acabo de decir. La resurrección de todos los santos desde la época de Adán hasta ahora. Pero hay un detalle. Pablo nos da a compartir un misterio en 1 Corintios 15, diciendo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir en una forma evidente, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Se refiere a nosotros, a los que hayan quedado en ese acto. Pero sí hay una cosa que Pablo no lo dice, pero es evidente, y está relacionado al hecho de que también Cristo lo había manifestado y muchos otros escritores lo hicieron, diciendo de que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, porque existe una confusión, se confunde mucho el milenio con el reino de Dios. Cuando se habla del reino de Dios, está hablando del gobierno de Dios, de la gente que vive dentro de la Nueva Jerusalén, de los que tienen la responsabilidad de administrar justicia y administrar gobierno. A ese gobierno de Dios no puede ingresar carne ni sangre. Por lo tanto, solo los que fueron transformados, porque esta resurrección no es una resurrección de carne, es una resurrección espiritual, es una resurrección de premio, donde los seres pasan a ser semejantes a Cristo. Esa selección evidentemente ya está hecha, pero es ahí donde se cumple que esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y en ese abrir y cerrar de ojos, en el fondo, vuelvo a insistir porque por algo Pablo lo dice como un misterio, estamos muriendo. Porque todos debemos probar la primera muerte. Y es tan rápido el morir y resucitar y transformarse que será en un abrir y cerrar de ojos. Pero debe cumplirse, sí, el hecho de morir. Y por eso en Apocalipsis 20 dice que para aquellos que tienen la bienaventuranza de participar en esa primera resurrección, que está incluyendo implícitamente también a los que fueron transformados y murieron en el acto, y fueron transformados, es lo que Pablo dice, abrir y cerrar de ojos, dice que ya la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, refiriéndose a que ya tienen la vida eterna, porque el resto de la humanidad, que es la segunda resurrección, el resto de la humanidad en sí, está sujeta ya al entrar y al ingresar al reino milenial, como gobernados, sí están sujetos a esa segunda muerte. Recapitulando, la primera resurrección es de todos aquellos escogidos, muertos en Cristo y en Jehová, que es la misma persona, a través de la historia, que serán resucitados y transformados junto con los elegidos vivientes, que también serán transformados en un abrir y cerrar de ojos y pasarán por ese umbral de la muerte en esa milésima de segundo, habiendo probado la muerte
y habiendo probado la transformación física de un ser carnal, mortal, a un ser divino, inmortal. Es a esto a lo que se refiere el texto de el milenio en el Apocalipsis 20. Y por eso indico que el versículo 5 no está bien expuesto. Es obvio que no puede ser de que la primera resurrección esté al final del milenio, porque todo indica que la primera resurrección es al momento de la segunda venida de Cristo. Aquí quiero mucha atención. De forma conjunta, el espíritu de vida para la gran masa de seres humanos es derramada sobre esta tierra. De la misma forma que Dios toma en sí, en su segunda venida, descendiendo del cielo, se refiere no de este cielo visual, sino que Él viene del cielo más allá de nuestro sistema, desde Orión. Él desciende de ese cielo a venir a buscar a los suyos por la misión de purificación de la tierra. Entonces toma consigo en ese arrebatamiento, que ese es el verdadero arrebatamiento, en la segunda venida de Cristo, toma consigo a este grupo de resucitados gloriosos y a los transformados que presenciaron esta segunda venida, que es prácticamente lo más maravilloso. Ellos ascienden a esta nueva Jerusalén que está flotando fuera de la tierra, pero en ese mismo instante se cumple lo dicho en Apocalipsis 1, versículo 7, donde dice: He aquí viene con las nubes o naves, todo ojo le verá. ¿Qué ojos? Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra. Con este texto confirmo que en el momento de la venida de Cristo, una vez que Él tomó a su gente, que es, cuando hablamos de abrir y cerrar de ojos, es muy rápido, cuando Él ya tomó a su gente, a los grupos que definí la vez pasada, que no es cierto, que en este caso serían los históricos, incluyendo a todos los cristianos mártires, estaría la Odisea y Filadelfia juntas, que se juntan la iglesia que estaba en la sustentación, juntamente con la iglesia que se formó ya en la gran tribulación, todos ellos con sus cuerpos glorificados y ya preparados para enfrentar una segunda venida de Cristo con un cuerpo nuevo y una vida nueva, son tomados en las nubes del cielo para ser ingresados al gobierno de Dios. Pero en ese mismo instante, que quede claro, en ese mismo instante, con esa rapidez, con ese abrir y cerrar de ojos, el espíritu de vida es derramado en este lugar y comienzan las resurrecciones. Y aquí donde se cumplen todos los malentendidos textos que hablan del tema con respecto a la separación de resurrección de gloria y resurrección de condenación. El rico y Lázaro, por ejemplo, donde el rico no es que fue inmediatamente a parar al lugar de fuego, ni tampoco que Lázaro fue inmediatamente a parar al cielo. Como dice el texto, que había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y que hacía banquete, y había un mendigo a la puerta de él, ¿no es cierto?, que se llamaba Lázaro, y estaba echado a la puerta y lleno de llagas, y ansiaba las migajas de aquel rico. Y aún los perros venían en la mía la llaga, dice. Aquel murió, el mendigo, dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida y Lázaro los males. Por ahora es consolado aquí y tú atormentado. Esto es una vertiente para los infernólogos inmensamente grande. Pero la verdad es que, respetando el ciclo espiritual, donde la Biblia nos demuestra de que todos los que fallecen duermen, y al ejemplo que poníamos en un tema, donde en una línea de grabación, de récord, se le pone una pausa a nuestro cerebro, y nuestro espíritu, que es como un archivo de grabación, es llevado a la presencia de Dios en forma inconsciente. Es como tomar la información de un computador en un módem, y el computador se destruye, pero el módem queda con toda la información. No está funcionando hasta que nuevamente se vuelva a insertar en otro computador y se le vuelva
a dar inicio a la información. Para ellos murieron, y la próxima acción, cuando se diga acción, el próximo momento consciente va a ser en esas circunstancias. El que es, como el caso de Lázaro, el que es elegido por Dios, porque no olvidemos que esto tampoco es tan literal, es una historia donde Cristo quiere graficar por medio de este relato la diferencia entre uno y otro sector. Es una parábola, es un relato ejemplificador. Está queriendo demostrar de que hay dos actitudes en el tiempo final y que son conjuntas. O sea, por un lado, como vimos, el que participó de la primera resurrección, que sería Lázaro, estaría en el seno de Abraham, y él inmediatamente, como también lo vimos en Apocalipsis, todo ojo le verá, incluso hasta los romanos que estuvieron al lado de la cruz. O sea, es una resurrección masiva, horrorosa para los que viven, terrible para aquellos que mueren y despiertan en ese fuego, porque la tierra va a arder en forma inmediata por todos los acontecimientos que ya hasta el cansancio hemos descrito. Y esta es para esa gente la segunda resurrección, que incluso está graficada en el siguiente texto. Pongan atención, en el libro de Juan, en el capítulo 5, dice Jesucristo en el versículo 28 y 29: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. De esto se puede sacar mucha información. Significa que todos los que están en los sepulcros no escuchan ahora, pero vendrá la hora cuando escuchen. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, como es la primera resurrección, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Interesante, porque da a demostrar de que existe polarización extrema de resurrecciones. Unos para gloria, otros para condenación. Ya tendríamos graficado dos resurrecciones iniciales. Aquí quiero acotar otro detalle importante, porque sé que queda un vacío ahí, y ese vacío, créanme que yo en algún momento lo sentí, y es el hecho de que como si la tierra está quemándose y las personas están resucitando, van a resucitar en una flama, por supuesto, van a resucitar en esta hoguera. Qué desesperación más grande. Y no olviden que hay un texto que ya lo vimos en los temas pasados, donde la muerte va a huir de ellos, porque el espíritu de vida está derramado acá. Bien, es un sino donde la vida insiste en volver y el fuego insiste en destruir. Y es aquí donde viene lo importante, donde se demuestra que esto carnal es corruptible. De hecho, están volviendo a la vida casi prácticamente con el espíritu, presenciando este fragor de fuego y de llamas y de energía calórica inmensamente grande, que muchos han confundido con el infierno, hasta que esto definitivamente se vuelve ceniza. Pero como el espíritu está derramado, sus cuerpos vuelven a establecerse. Porque es así, porque vemos de que existen ya, ¿no es cierto?, una disposición de gobernantes y existe una disposición de gobernados. Por lo tanto, ese espíritu derramado de resurrección, que es como una gran centrífuga donde los espíritus resucitados están esperando que termine esta explosión de fuego y que se quemen todos los elementos para volver a tener un cuerpo. Una desesperación inmensa de estos espíritus flotando en las llamas. Pero finalmente llegan a tener su cuerpo, con una impresión bárbara. Imaginen la impresión que significa estar en eso. Pero la Biblia nos dice, la nueva Jerusalén desciende a esta tierra. No solamente se queda donde nos tomó Cristo, dice, el arrebatamiento es una forma de sacarlos mientras se consuma la tierra. Pero una vez terminado este proceso, la nueva Jerusalén desciende como una inmensa nave, y sabemos que en forma analógica dice que Jesús, o que Jehová pondrá sus pies en el monte los olivos, y éste se partirá en dos, dando a relucir un inmenso valle donde se va a dividir este lugar. Y por supuesto se establece el reino de Dios en esta tierra,
como lo confirma Zacarías, el capítulo 14, donde dice que afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá por en medio, haciendo un gran valle. También más adelante dice: acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz, que es muy raro para ellos, porque tenían muy separado lo que era oscuridad y luz. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas de vida, o aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre la tierra. En aquel día será uno, y uno será su nombre. Entonces estamos claros: gobernados, primera resurrección, gobernantes, segunda resurrección, gobernados. Y en ese momento es, y lo doy por separado, porque el pueblo de Israel no merece por promesa, por genealogía, por amor, estar en esta polarización tan inmensa como algo separado. Debemos entender que encierra todo un misticismo esto, y créanme que podría profundizar más, pero ya es una locura todo esto. Pero seguimos con la tercera resurrección, que vendría siendo la de Israel. La resurrección de Israel es la que está expresada en el Valle de los Huesos Secos. Es una resurrección particularmente dada al pueblo de Dios. Es particularmente dada bajo las promesas. Es particularmente dada bajo la herencia, bajo la genealogía. Todos los muertos, no necesariamente santos y no necesariamente buenos, resucitan de millones y millones de israelitas carnales que tendrán acceso a heredar la tierra prometida geográfica, con una distribución territorial parcelada, justa y fructífera, que serán gobernados por David como rey de esa federación, y un discípulo de Cristo gobernando a cada una de esas tribus. Y nos quedaría la cuarta resurrección, que es la que dejaremos ya, que es la resurrección de el juicio del trono blanco. Yo espero que esta apretada y magnífica información sea de luz para vuestras mentes, que sea clarificante para entender cómo es el proceso de la segunda venida de Cristo. Y quiero que de una vez por todas comprendan que cuando se habla de buenas nuevas, que es lo que significa la palabra evangelio, es eso. Buenas nuevas que todos, de una u otra forma, van a participar en el reino de Dios. Y cuando digo todos, tribus, naciones, pueblos y lenguas, con todas sus diferencias y con todos sus pecados. ¿Por qué recalco tanto esto? Porque en todas las religiones de Babilonia se discrimina, y solo ellos en forma particular, y digo solo ellos en forma particular, cada iglesia tiene su propia salvación y cada iglesia tiene su propio sistema particular, donde todos los otros son condenados y solo ellos gozan, entre comillas, de la salvación. Por lo tanto, en esa exclusividad, lo que ellos dan no es una buena nueva. Discriminación religiosa brutal. O sea, si no están con nosotros, desaparezcan de acá. No hay nada más que hacer. En cambio, las buenas nuevas de Cristo son esas. Todos, incluyendo hasta los que le traspasaron, aquellos romanos que presenciaron su muerte, y está poniendo un ejemplo muy categórico, incluso hasta esos romanos que estuvieron al lado de la cruz, tendrán acceso a estar en el reino de Dios con justicia, con amor, con misericordia, siendo reeducados, como sucederá con toda nación, tribu, pueblo y lengua. Espero que Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana, si Dios así lo quiere.